¿Cómo contar tu historia personal en público? Una de las herramientas claves que tenemos a la hora de posicionar nuestra marca personal tiene que ver con la comunicación, con el hablar en público, con el exponernos delante de un grupo de personas para enseñar algo concreto. Y una de las cosas que nos ayuda siempre dentro de esa presentación a ser mejores ponentes, mejores speakers, es siempre tener una historia personal que nos va a ayudar a tener un mejor posicionamiento dentro de estas personas. Contar con una historia personal nos va a ayudar para varias cosas y yo quiero simplemente darte una estructura de cómo contar esa historia, pero también quiero decirte por qué es importante tener una historia. Y lo importante tiene que ver con la idea de ganarse los derechos, en inglés le llaman earning the rights. ¿Cómo nos ganamos los derechos delante de un grupo de personas para hablar de lo que hablamos? Tu historia personal es clave para ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que está enseñando fitness, cómo sentirse más fuerte, cómo estar más sano, pues una de las cosas que podría contar en su historia es cómo ha superado él personalmente su historia de crecimiento y desarrollo cuando pesaba 200 kilos y ahora es una persona fuerte. Eso es una historia que conecta directamente con la emoción del público. Otra cosa que podría decir es que lleva mucho tiempo trabajando, ha trabajado con los mejores y hoy se dedica a enseñar esas claves. No necesariamente tuvo que haber estado muy gordo para enseñar, pero su historia personal empieza a tomar matices reales cuando empieza a sintonizar con la situación particular de la gente. Una persona que, por ejemplo, se dedica a enseñar finanzas personales, puede venir de una quiebra y hoy sus finanzas personales están totalmente cubiertas, están bien manejadas y solventadas, o su experiencia personal, aunque nunca ha tenido alguna quiebra, le ha permitido estar digamos en un bienestar económico siempre boyante, siempre bueno, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a compartir con un grupo de personas acerca de algún tema concreto, tienes que ganarte los derechos, porque lo primero que una persona se va a preguntar a la hora de verte allí es, vale, ¿y yo por qué le tengo que creer a esta persona lo que me dice? ¿Quién es esta persona que no conozco de nada para que yo haga lo que me dice? ¿Vale? Entonces, es clave que siempre haya una historia que te permita ganarte los derechos. Y eso nos va a ayudar sobre todo a ser coherentes, nos va a ayudar a ser personas que estamos hablando desde la realidad, desde algo que realmente conocemos, desde algo que realmente vivimos y dejamos de vivir en la incoherencia en la que muchas personas que se dedican a hablar en público, a enseñar a otros, pues realmente no viven. Y eso a mí me parece triste, una persona que enseña un tema a otros, pues al final no está viviendo esa experiencia. Como quien dice, hagan todo lo que yo digo, pero no me crean nada de lo que yo hago. Así que vale, ganarte los derechos. Una cosa clave también al momento de contar la historia es que tengas en cuenta cuánto tiempo tienes disponible para ello. Hoy en día podemos ver charlas que pueden ir desde los 10 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 10 horas o un seminario de todo un fin de semana. Entonces, dependiendo de la duración que tenga este evento, esta presentación, pues evidentemente será la duración de tu historia personal. Por lo tanto, necesitamos hacer cosas que sean concretas. Si el tiempo es muy corto, por ejemplo, una presentación de 10 minutos, 20 minutos, hacer un discurso de 1 o 2 minutos es suficiente para poder crear esa empatía y contar tu historia personal, ¿vale? Y otra cosa que me gustaría contar siempre, es una cosa obvia, pero la mayoría de la gente a veces lo pierde de vista, es que en la comunicación, en la oratoria, en esa capacidad que tengamos para transmitir un mensaje, es fundamental que esa historia que estamos contando en particular de nuestra vida personal y que ahora lo contamos a nivel público, esté relacionado con el tema que vamos a tratar, ¿vale? No tendría sentido que si yo voy a enseñar a alguien a manejar sus finanzas personales, esté hablando de mi historia personal de cómo perdí 200 kilos o cómo perdí 100 kilos. No tendría ningún sentido. Aunque sea verdad la historia, no tendría ningún sentido porque el tema que vas a hablar es completamente diferente. Yo sé que esto suena muy obvio, pero yo, créeme, que he participado en un montón de eventos en donde veo ponentes que cuentan su historia y cuando van a arrancar su tema concreto, tú dices, bueno, ¿y para qué me ha contado lo que me acaba de contar? ¿Qué tiene que ver con eso que me está diciendo? Por lo tanto, es clave que siempre que vayas a contar una historia, lo enlaces con el tema que vas a hablar. Siempre, para eso te digo, si tienes varios temas en los que eres conocedor, experto o estás realmente agregando algún valor, tienes que tener una historia casi que por cada tema que vas a tratar, ¿vale? Así que nada, esas 3 cosas para tener en cuenta y ahora nos enfocamos en la estructura que es muy simple y es muy básica. La primera cosa que decimos a la hora de contar una historia es cuál es el entorno en el que nosotros estábamos en ese momento, en qué situación. Y entre más detallado, entre más específico, entre más
vívido, entre más claro, entre más gráfico podamos dar esa información, mucho mejor será la experiencia de contar esa historia, que llaman hoy en día algunos expertos storytelling, ¿no? La capacidad de llevar a otras personas a un mundo imaginario en el que se puedan sentir cómodas con lo que le estás contando, ¿vale? Esa situación de dificultad económica en la que no llegabas a fin de mes, en la que no tenías para echarle gasolina al coche, pero hoy, gracias a he podido, ¿vale? Entonces, esa historia gráfica de cómo era el entorno, qué estaba pasando allí con el lugar donde estabas y qué estaba pasando con tu vida particular, es clave a la hora de marcar esa narrativa, ese cuento que vamos a contar. Luego, la segunda cosa que yo te pido que incluyas en esa historia es que cuentes los retos. ¿Qué reto tenías en ese momento por superar? ¿Qué situación complicada había que te dejaba a ti como un poco fuera de control? Ejemplo, esta situación del coche, por ejemplo, que dice: no tenía para echar gasolina, no tenía para comer, no tenía amigos, estaba totalmente perdido, viviendo en un sótano. Bueno, no sé, la experiencia más absurda que parezca, narrarla de manera que muestre todos los retos que tú en ese entorno tenías, las situaciones difíciles, las situaciones confusas, las situaciones complicadas, ¿vale? Aquí me estoy yendo por lo complicado. Es verdad que no necesariamente todo tiene que ser una historia trágica, podría ser una historia de éxito que ahora compartes con otras personas. Pero quiero que te quedes con el punto. ¿Cuáles son los retos que tenías en ese momento? ¿Vale? Y que cuentes a la audiencia cómo lo superaste, que es la tercera parte, ¿vale? Entonces, el entorno en el que estaba, qué retos tenía y cómo lo superé, ¿vale? Y ese cómo lo superé normalmente se cuenta con algún punto de inflexión, con algún momento clave, con alguna situación específica que viviste en algún momento, en algún lugar, en algún día concreto, o en un proceso que viviste, o alguna persona, algo que leíste, alguna situación particular que hizo un cambio radical en tu mente. Y ese es el momento de cambio, ese es el momento en el que tu vida coge otra dirección, y por eso hoy estás aquí hablando de lo que hablas, y por eso hoy te dedicas a lo que te dedicas, ¿vale? Entonces, esa es la clave para crear una historia. Yo te invito a que le eches un vistazo. Yo tengo en mi canal de YouTube el vídeo de presentación, es mi historia personal, que te puede servir como referencia para que le eches un vistazo y veas cómo está estructurado, ¿vale? Es una cosa que recomiendo también que podamos hacer en vídeo si vamos a tener un canal de YouTube, que sea el vídeo que ponemos allí para que la gente sepa quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Te invito también que lo compartas con las personas que creas que le puede servir esta información de cómo crear, posicionar y monetizar una marca personal. Me encantará leerte los comentarios, cualquier cosa que tengas que decir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Instagram y sobre todo, si quieres profundizar en esos temas, recuerda que una de las cosas que he creado como experto y emprendedor es la Escuela de Expertos y Emprendedores, donde justamente tenemos un curso dedicado a este tema de la comunicación y cómo hablar en público. Así que si quieres profundizar, estás más que invitado. Tenemos precios de oferta que pueden ayudarte a mejorar esa habilidad de comunicación, ¿vale? Ese es mi valor por el día de hoy. Espero que te haya gustado. No es más por el momento. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Si quieres aprender más acerca de cómo crear, posicionar y monetizar tu marca personal como experto o emprendedor, te invito a que hagas 3 cosas. La primera, que te suscribas a mi canal de YouTube. La segunda, que compartas este vídeo. Y la tercera, que visites mi sitio web fabiangonzalezh.com y te inscribas a nuestros cursos gratuitos.